Bien, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ingeniera. Buenos días. Mañana creo que tienen examen de control, ¿no? Sí, doctora. Sí, porque no están entrando, bueno, la mitad más o menos han ingresado, ¿no? Puede ser por eso. Tenemos examen. Bien. ¿Y cómo ha estado el examen para ustedes? A ver, coméntenme un poquito de eso. ¿Materia? Sí, o en las demás también, ¿no? Para ver cómo les está yendo con la modalidad ahora. A mí la verdad me fue bien en bromato, creo, ingeniera, pero en nutrición me fue horrible en el práctico. ¿En cuál, perdón? En el práctico y en la teoría también. ¿Pero qué les está pareciendo la modalidad? ¿Más fácil, difícil? ¿Qué? Buen día, ingeniera. Buen día, Katy, ¿cómo estás? Desde mi punto de vista, creo que no son buenas estas modalidades, ya que, no sé, creo que hace falta las clases presenciales. En vez de aprender, creo que nos estamos, no sé, es como que por obligación a veces entramos. Hace falta la presión. No, o sea, no se sienten muy presionados en este tipo de modalidad. No, como que no. Creo que más lo hacemos por obligación. Oh, O bueno, en lo personal, ¿no? claro que sí. ¿Y el resto qué dicen? En el tema, pero, Katy, del examen como tal, ya sea en Ujú. bromatología o en las otras asignaturas, ¿qué te ha parecido? Sí, en los exámenes sí me está yendo bien, solamente que, como le digo, no me parece muy buena el hecho de llevar estas clases virtuales. Y aparte que la U también no está considerando el hecho de las pensiones por el hecho, digamos, de que, no sé, no estamos llevando las clases prácticas y yo creo que debería haber un descuento por todo eso, Sí. porque clases prácticas no estamos llevando, solamente son pura teórica. Pura teoría. Claro, bueno, en el caso de las prácticas, por lo que ustedes tienen que hacerlo en el laboratorio, supongo que se va a considerar, ¿no? Porque las prácticas no significa que vayan a quedar ahí, ¿no? Sino que sí se van a hacer, pero no sabemos cuándo, ¿no? Y en qué tiempo lo vamos a terminar. Vamos a terminar el semestre en todo caso, ¿no? Porque todo eso se va a ir prolongando. Pero sí, ¿no? Tienes sentido, o tienes razón en ese sentido, porque si bien la teoría es la parte más básica, obviamente el laboratorio también va junto con eso, ¿no? Pero Sí, bueno, ¿verdad, ingeniero? pero bueno, no hay que tratar de ver la forma, no, de no que no se Del lado quede. bueno. Sí, y aparte que Sí, no se queden en el sentido de eh, parar todo tampoco, ¿no? Sino de mantener mantenernos lo más activos en lo que se pueda. Ahora, por ejemplo, yo veo que hay varios estudiantes, pues en este grupo tal vez, no mucho, pero sí en otros que he podido ver que no había mucho interés cuando estábamos en las clases presenciales en el sentido de presentar algunas actividades y demás, que ahora lo hacen, o sea, presentan cuando no lo hacían. Estudiantes que no venían a las clases se presentan en estas clases, seguramente porque, no sé, ¿no? Tal vez para ellos, no para todos, pero para ese grupo puede ser más fácil o tal vez lo ven de una forma un poco más sobrellevadera que cuando está en las presenciales. No sé por qué, ¿no? Eso, digamos, es lo que yo he notado. Pero en ese sentido hay que ver que
en el caso de estas clases que nosotros hacemos, de tener este tipo de avance, ¿qué es lo que creen ustedes que deberíamos mejorar, tal vez, o implementar? ¿O se están entendiendo, no se está entendiendo? Seguro que obviamente no es lo mismo que estar en una clase presencial, pero ¿qué se podría mejorar? ¿No? Esa es la intención en ese tipo de clases que hacemos como esta. ¿Qué dicen ustedes? En su materia yo creo que está bien por el momento. En otras materias sí, como que al docente todavía le falta transmitir mediante todo esto la información. No se está entendiendo mucho. No, en su materia está bien. En su materia está bien. Me refiero a otras materias que a veces al docente le falta todavía. Ujú. No, sí, Pero no, claro. en su materia sí. Está bien, ingeniera, por mi parte. Bueno, si es que no fuera así, yo quisiera que me digan, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Y así también evitar dificultades. Ahora, en el examen, quieran o no, ahí tienen algunas facilidades, ¿no? Porque si se dan cuenta, al final pueden o ver sus cuadernos, sus apuntes, no sé, las mismas presentaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo pueden hacer desde ese punto. Entonces, en los exámenes que ya los he revisado, en el caso de ustedes, me falta todavía un poco los trabajos que seguramente hoy día les voy a escribir en el transcurso de la tarde o de la noche para que verifiquen, ¿no? Que sus notas estén y que no haya nada que se me haya ido. Entonces, yo veo que sí hay buenas notas, sí hay malas, pero más buenas. Eso es lo que estoy viendo. Ahora no sé si es porque tienen la posibilidad de ver sus apuntes y eso está facilitando, no lo sé, no sé eso, ¿no? Pero la responsabilidad que ustedes están adquiriendo desde este punto es, desde mi punto de vista, ¿no? Desde las materias que yo estoy dando, están más responsables porque están presentando, la mayoría está presentando. Y eso también demuestra que ustedes se están comprometiendo, ¿no? Con este tipo de modalidad que al final de cuentas les favorece para que no dejen o digamos, imagínense que se detenga todo esto y pierdan, ¿no? El semestre, ese no es el objetivo tampoco. Así que a la mayoría yo los felicito porque sí se ve su compromiso, sí se ve que están realmente poniendo de su parte para poder llevar hacia adelante toda esta nueva modalidad de que ustedes tienen para aprender, porque si bien el aprendizaje es a partir de tener una clase presencial, que el docente esté, ¿no?, presente con ustedes en ese sentido, también hay un compromiso de parte de ustedes en lo que su aprendizaje tiene que darse también de forma autónoma, ¿no? Ustedes tienen que aprender solos, con una dirección, una guía, claro que sí, eso yo estoy muy de acuerdo, pero el hacerlo solos lo hace mucho más valorable porque quieran o no, más adelante cuando terminen, que ya no les falta mucho para poder terminar su carrera, van a seguir enfrentándose a más retos y a prepararse cada vez más y eso va a depender prácticamente de ustedes. Y este tipo de modalidad está enfocándolo más así, ¿no? En que ustedes solos empiecen a aprender, ¿no? Dirigiéndose con una guía. Obviamente que sí, porque es importante, pero van a ver que más adelante ya ni siquiera van a necesitar eso. Solos van a empezar a dar lugar a ese su aprendizaje. Entonces, trátenlo también de ver desde ese punto de vista en el que ustedes vayan mejorando esto. El copiar y repetir lo que el docente dice ya no es así, ¿no? Eso es lo que se está tratando de cambiar en lo posible, es que ustedes siempre critiquen, siempre pongan su punto de vista y digan lo que piensan, si no les parece o les parece también. Entonces, ese es el objetivo de hacer
este tipo de aprendizaje, ¿no? Ahora, el tiempo, lamentablemente, por este medio no es el más favorable porque han visto, ¿no? Se corta y hay que volver a hacer las conexiones. El internet es algunas veces es una desventaja para algunos, ¿no? Pero a pesar de eso están ahí, ¿no? Sobrellevando la situación. Pero no se desanimen en ese sentido. A ver, seguramente la universidad va a ver el tema de las pensiones y cómo se va a dar. Se está tratando de cumplir, como les digo, en lo posible. De la práctica se va a hacer, pero bueno, a ver, veremos también cómo se plantea más adelante. Ahora, en cuanto a lo que son los exámenes, algo que ustedes quisieran tal vez cambiar, ¿qué les parece, o sea, pareció el examen o qué quieren, qué podríamos modificar o algo que pueda favorecer en ese sentido? A ver sus opiniones, por favor. Dice, Buenos días, ingeniera. dale, dale. Personalmente creo que están perdón. Hablando de los exámenes, creo que está bien porque al menos en su materia son de complementación y son de selección múltiple, o sea, es verdadero y falso, es lo mismo que los exámenes presenciales. Creo que están bien. Y como se dijo, son más fáciles por el mismo hecho de que algunos ven sus apuntes y todo, entonces tal vez, como usted indicaba, por eso a la mayoría le está yendo bien, creo. Sí, Pero están bien. Sí. ¿Qué dices tú, Oscar? Dice, entiendo por el hecho eso de ver sus apuntes durante el examen, que ahora los exámenes son secuenciales, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, no. A mí no me gusta tener secuencial, me gusta revisar otra vez, fijarme 2, 3 veces, por si acaso, ¿no? Pero Sí, también tomando el tiempo, solo responder 5 preguntas, también se asegura, ¿no? De que uno respondió bien esas 5 preguntas. Eso nomás quería decir. sí, por ejemplo, esa observación que tienes se ha hecho de esa manera por lo que sabemos. Sus apuntes están ahí o tienen la facilidad de poder ver las respuestas y demás. Entonces es por eso que se ha manejado de esa manera, ¿no? Desde la universidad, porque han habido los primeros parciales que se han dado en esta modalidad antes del segundo parcial para todos, porque solamente algunas asignaturas dieron el primer parcial por plataforma. Y se dio eso, que al tener esta opción libre de poder, ¿no? Volver a las preguntas anteriores y demás cosas, entonces los que no son conscientes de su aprendizaje, entonces empiezan a hacer la copia, porque seguramente los que son conscientes dirán, no estarán con esta actitud de querer copiar, sino de, como tú dices, Oscar, verificar si no volver a leer tu examen y decir será, no será, o pensar, analizar si quieres cambiarlo, pero bajo esa concepción, pero otros no. Lamentablemente es así, ¿no? Hay otros que están buscando el hecho de completar su examen y haciendo por medio de la copia, tal vez, qué sé yo, ustedes tienen su celular, su WhatsApp, etcétera, pueden sacarles fotos, pueden, ¿no? Todo eso se puede hacer. Y se ha hecho, por lo que se ha visto, han hecho un análisis de todo este primer parcial que se ha dado y se ha visto que se ha manipulado de esa manera el examen para poder terminarlo, completarlo y hacer la copia, ¿no? Entonces, lamentablemente, como se dice, por unos que hacen malas cosas, pagan todos, ¿no? Entonces,
porque no, yo sé que no es así en todos, no son todos los que van a hacer esto, pero sí hay la tentación también de algunos que si tienen esa opción de por qué no hacerlo, ¿no? Así que para evitar esa tentación en todos se ha decidido hacerlo de forma secuencial y que bien ustedes tengan un tiempo de poder ver estas 5 preguntas, revisarlas y recién pasar a las otras 5, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, comprendo que sería mucho más fácil para los conscientes que realmente están haciendo un examen y valorando su conocimiento. Pero bueno, no se tiene que cubrir todo eso porque no sería justo que para los que sí realmente estudian tengan una misma nota para los que no, ¿no? Y se están valiendo de hacer la copia, ¿no? Que lamentablemente es así. Así que bueno, en ese sentido no se puede hacer nada, ¿no? Y es por esa razón que se está tomando de esa manera el examen. Ahora, sí hay buenas notas, como les decía, pero sí hay malas también, ¿no? Y ahí se ve que no han estudiado, porque por lo menos cuando uno estudia, sabe dónde va a copiar, ¿no? En qué parte está el contenido, por decirlo así. Pero si no estudian y quieren solamente copiar, entonces ahí está la dificultad. Entonces, hasta para copiar hay que estudiar para saber dónde están las respuestas o el contenido finalmente. Pero bueno, eso ya a criterio de cada uno y a conciencia de cada uno. Ahora, algo más tal vez para poder mejorar en este tema del examen. Bien. A ver, como ustedes tienen su examen mañana de control, entonces vamos a ver vamos a iniciar con un tema que son técnicas de análisis de alimentos, que es que va a ser cortito y les voy a dar una actividad también para el próximo lunes y ahí vamos a concluirlo, ¿ya? Pero por favor, les vuelvo a repetir en el sentido que en en el transcurso del día les voy a decir para que se fijen, ¿no? Sus notas, porque está viendo esta dificultad, que hay documentos que no puedo abrir o hay documentos que me han mandado al WhatsApp privado y a veces no los puedo abrir también, entonces seguramente ya les voy a estar comunicando eso. Lo haremos en el momento, porque cuanto más demora es más complicado. O sea, que ustedes me digan, ¿no? Que hay algún problema en su nota, es más difícil corregirlo. Y hasta mañana, máximo en la tarde, noche, voy a pasar sus notas, así es que eso. ¿Y están pudiendo ver sus notas, por si acaso, o no? Ingeniera, disculpe, de eso le quería consultar yo, Sí. pero en nutrición, digamos, ahorita estamos en bromato, pero le quería comentar eso en nutrición. Casi no tengo notas en mis trabajos. Ya. En No. bromato sí están todas, pero en nutrición casi no están. Por eso voy a ir mandándoles y ahí vamos a ir aclarando este tema de las notas, ¿no? Si me han mandado el trabajo a al grupo, o no he podido abrir su documento, entonces eso ya lo vamos a aclarar. Y les voy a avisar en qué es lo que yo no he podido revisar o no lo tengo, y así ustedes ya lo van a ir completando dentro de lo que se pueda, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Vamos a ir viendo. Si tú has presentado todos tus trabajos, entonces me demuestras que ha sido así y lo calificamos y te pongo la nota, no hay problema. Pero Ya, lo vamos a ingeniera, hacer sí, de he esa forma. presentado todo. En las Sí, dos materias, todos mis trabajos se presentan. ya. No, claro, entonces ahí me van a ir presentando, bueno, por el WhatsApp, porque ya no puede ser por la plataforma, es más complicado, pero lo vamos a ir haciendo así. De bromatología y de nutrición lo vamos a hacer así, ¿ya? Ya. Pero yo me refería a sus notas finales. Solamente pueden ver por el sistema, ¿no es cierto? Sus notas Sí, finales de cada. ingeniera. Y yo no he podido ver, la verdad, algunos como no pagamos todavía, entonces. Pero Ya. si ustedes hacen el pago, pueden ver, si no, no. Sí, si pagamos, si estamos al día con las pensiones, sí podemos ver en
el sistema. Ah, no, no Sí, estaba segura de eso porque, bueno, es que por la forma en cómo nosotros estamos entregando, pero a ver, vamos a ver eso también. Bien, a ver, entonces vamos a empezar, como les decía, con este tema para que ustedes... ¿se ve la presentación? Sí, doctora. sí. Ya, que es técnicas de análisis, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, como les decía, con este tema. Como su nombre indica, vamos a ver todo lo referente a los análisis de alimentos, ¿no? Sabemos bien que dentro de lo que es bromatología, eh, la parte del análisis bromatológico es bastante importante. Si bien ustedes ya hemos hecho en laboratorio, tanto en bromatología 1 como, bueno, ahora obviamente que está en pausa esta parte, pero es importante, ¿no? Que ustedes conozcan los métodos, conozcan los tipos de análisis. Hay algunos que en bromatología 1 hemos podido realizar, lo vamos a hacer también en bromatología 2, pero también aún así faltan, son muchos análisis que se pueden aplicar para determinar lo que es o corresponde al análisis bromatológico, ¿no? Que son los alimentos, son varios técnicas, instrumentos que se utilizan. Entonces vamos a ir viendo eso, ¿no? Desde ese punto. Más que todo para que ustedes conozcan y si en algún momento se les presentara el tener que realizar estos análisis, no estén tampoco tan perdidos en el tema, ¿no? Sino que más que todo por lo menos tengan un conocimiento de qué se determina y cómo se determina y etcétera, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Vamos a ver las técnicas de los análisis con respecto a estas tres características que tienen aquí, físicas, químicas e instrumentales, ¿no? Porque cada una de ellas va a representar la técnica del análisis. Si hablamos en el caso de las físicas, va a determinar los componentes de los alimentos, ¿no? Como por ejemplo, por medio de lo que es la densidad, grado alcohólico, el punto de fusión, ¿no? Que permite determinar estos componentes físicos del alimento, los químicos entre la composición del alimento, es decir, las reacciones que pueden existir entre los componentes de los alimentos. Para eso se puede realizar una determinación de acidez, de rancidez, ¿no? Porque ya son reacciones químicas que se están produciendo en el alimento y que por medio de un análisis nosotros lo podemos identificar y comparar, ¿no? Si está dentro de un buen parámetro, si se representa un alimento con características seguras o que no han perdido sus propiedades como tal. Y las instrumentales, ¿no? Que son principios ya analíticos, donde se van a utilizar diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Como lo que es la espectrofotometría, la cromatografía, que se pueden aplicar bajo ciertas características también. Ahora, es importante también fundamentar lo que representan las unidades de peso y medida. Cuando se hace un análisis, la cantidad de la muestra, la preparación de un reactivo, son importantes en cuanto a lo que es el peso, ¿no? Necesitamos una precisión en eso. Bueno, en todo el análisis. Tiene que ser preciso y exacto cada vez que nosotros aplicamos cualquier tipo de técnica o método. Un ratito, por favor, discúlpenme un ratito.
Bien, mil disculpas, ¿ya? Entonces, continuando, ¿no? Con lo que decíamos en cuanto a lo que son las unidades de peso y medida, son importantes para poder realizar el análisis, ¿no? Y aplicar la técnica. Los instrumentos que se utilizan, como ustedes saben, es una balanza analítica, ¿no? Que tiene una precisión de 1/10 de miligramos. Las diferentes balanzas que se utilizan, obviamente, tienen que ser calibradas de forma adecuada para poder utilizarlas, ¿no? Y tener un cuidado de estas para que el manejo sea y pueda producir de forma precisa un peso constante, ¿no? Ahora, cuando aplicamos la técnica de pesar una muestra, tiene que haber una pesada constante, como ustedes saben, ¿no? No tiene que haber una variación. Entonces, eso nos da lugar a que existe una precisión del peso que se está realizando, ¿no? Entonces, las pesadas, que van a ser en este caso constantes, van a tener una diferencia entre dos pesadas que no deben ser mayor al 0,1%, ¿no? Es decir, 10 unidades. Entonces, eso en cuanto a las características que se tienen que tomar cuando hablamos de aplicar una técnica de análisis. El peso, entonces, es muy importante que se considere la precisión de este, ¿no? La temperatura, que es expresada en grados centígrados. La temperatura, cuando nosotros aplicamos un análisis de si ese requiere una temperatura alta, media o baja, entonces tiene que estar considerada, ¿no? Para que no exista tampoco una variación dentro de lo que representa el análisis. ¿A qué me refiero? Si un análisis requiere que la temperatura de la muestra sea a temperatura ambiente, que es en la mayoría de los casos, y esta está a una temperatura baja o alta, seguramente va a afectar el resultado final de este análisis, ¿no? Entonces, de esa manera es que se tiene que considerar la temperatura, los porcentajes a los que se va a ir aplicando dependiendo del análisis, ¿no? Que puede ser peso sobre peso, peso volumen o volumen sobre volumen. Y estos son porcentajes que ustedes ya saben utilizar y de esto depende para la preparación de algunas muestras o de algunos reactivos, ¿no? Que eso es importante. Entonces, cuando hablamos de estas soluciones, que en este caso pueden ser tituladas, indicadoras, que de acuerdo al análisis se van a aplicar y se van a utilizar, también tiene que haber la certeza que se hayan preparado de forma adecuada, que se hayan utilizado o se preparen en las concentraciones que se solicitan. Ustedes han visto en algún momento que si el reactivo no está bien, ¿no? Tiene algún tipo de adulteración y demás, entonces se ve, ¿no? Que hay una falla en el análisis, ¿no? Empiezan a salir diferentes factores en cuanto al error que se presenta y eso se tiene que considerar desde lo que es el reactivo, la misma muestra, el peso, etcétera, ¿no? Para las mediciones del volumen, ustedes saben que se aplica lo que es el menisco inferior, ¿no? Que obviamente en este caso estaríamos hablando en cuanto a la medida de un volumen, ¿no? En cuanto a una muestra líquida. Entonces, eso también, si bien el peso es importante, obviamente si vamos a medir el volumen, que representa lo mismo para aplicar un análisis, entonces también se tiene que considerar lo más preciso y exacto para poderlo aplicar. Ahora, los errores más frecuentes están en estos que estamos nombrando, ¿no? La pesada, el uso del material y las soluciones que se preparan, ¿no? En cuanto a lo que es el material, sabemos que este material tiene que estar limpio, seco, etcétera. Entonces, todo eso es importante recordar cuando hablamos de un análisis de alimentos, ¿no? O cualquier tipo de análisis que ustedes también aplican dentro de lo que son los análisis clínicos y demás. Ustedes saben, ¿no? La importancia de que se aplica desde ese punto todo lo que estamos nombrando. Bien, entonces,
Vendríamos a ver lo que es la preparación de la muestra. En cuanto a lo que es la preparación de la muestra, hemos visto en bromatología 1 un desarrollo de este, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar un punto de vista o qué es lo que recuerda de lo que es la preparación de la muestra? ¿Nadie se acuerda cómo se realiza una preparación de muestra? A ver, Mariela, por favor. Y aquí era donde eran 10 gramos de la muestra más 100 ml de agua destilada, donde licuábamos y luego filtramos. Ya, pero está bien, y eso está representado más que todo también con el tipo de muestra, ¿no? Dependiendo de la muestra, será que se va a utilizar un equipo específico, ¿no? Si se va a rallar o se va a licuar, etcétera. Solamente se va a homogenizar. Entonces, dependiendo de la composición del alimento, entonces es así que nosotros vamos a aplicar la preparación o el método que se vaya a utilizar. Si se corta, por favor, van a ingresar al mismo ID, ¿ya? Ingresan inmediatamente y para que continuemos. Entonces, eso, tiene que estar bien identificada la composición y bajo estas características de composición, entonces nosotros aplicamos la preparación de la muestra. Y aparte también lo que requiera el análisis. Normalmente,